Regresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Bienvenidos amigos de Misiones Amazónicas, una vez más les saluda Mónica Villanueva en nombre del Centro Cultural José Pío Asa. Hoy día vamos a tocar un tema bastante especial, educación, alfabetización y capacitación. Para ello tendremos a una invitada muy especial, Ruth Anastasio Valenzuela. Ella es jefa del área de cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos, así que ya conversaremos con ella en el siguiente bloque. Antes de irnos a una pausa, vamos a saludar a todos nuestros amigos que se enlazan con nosotros a través de las radios dominicas, Radio Madre de Dios, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio San Martín, Radio Santo Domingo. A todos ellos un gran saludo, un gran abrazo, porque todo el Perú estamos unidos en una sola fuerza. Vamos a hacer una breve pausa en Misiones Amazónicas y regresamos para continuar con el programa. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Continuamos en Misiones Amazónicas y como ya le habíamos anunciado, tenemos hoy la invitada de nuestro programa, es Ruth Anastasio Valenzuela, jefa del área de cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos. Con ella vamos a hablar sobre el tema de educación, alfabetización y capacitación. Bienvenida, Ruth, a Misiones Amazónicas. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Estoy encantada de participar en tu programa y desde lo primero darle un saludo muy cariñoso a todos nuestros compatriotas que están en la Amazonía y que nos están escuchando. Cuéntanos, Ruth, un poco cuál es la función que realiza esta organización. Para muchos, pues puede sonarles algo familiar, que debe ser como un trabajo a nivel muy global, pero nos gustaría que tú más bien nos detallaras un poco más para saber en qué se enfoca el trabajo de la OEI. La Organización de Estados Iberoamericanos tiene un nombre más largo, es Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Precisamente trabajamos en esos tres sectores. Somos un organismo intergubernamental. Eso indica que trabajamos directamente con los gobiernos, con los estados, en educación, en ciencia y cultura, pero también en Perú hay muchos temas relacionados a la educación que tienen que ver, por ejemplo, con el sector de la mujer, con el sector trabajo, con el sector productivo. Así que nuestro rol es de articulación, de facilitación, de asesoría
Es un organismo que está presente en 21 países de la región iberoamericana. Agrupa los países de habla portuguesa y el castellano. Se han incorporado hace poco incluso países que están en África porque hablan el portugués. Así que estamos hablando de una organización internacional, intergubernamental bastante grande que se enfoca básicamente en los temas de educación, ciencia y cultura. Muy interesante. Y en la parte de educación, hablando propiamente de Perú, tú siendo jefa del área de cooperación, háblanos un poco sobre cómo va caminando la organización en este tema. La organización tiene bastantes años de constituida. En Perú viene funcionando desde hace 47 años. El tema de la educación en el 2010 se tuvo un hito importante para toda la región, porque se elaboró el documento que viene a ser nuestra Biblia, nuestro plan de trabajo bastante grande. Se llama Las Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Es un documento de trabajo que contiene aproximadamente unas 14 metas, grandes metas y a su vez submetas, y lo que abarca realmente es todo lo que se aborda a nivel de educación, o sea, comenzando desde la alfabetización hasta, por ejemplo, la educación superior técnica, la educación para la vida. Lo que intenta es enfocarse en todas las problemáticas que aluden al tema educativo en los sectores más vulnerables, pero también en desarrollar, promover iniciativas para la mejora de la calidad, para el desarrollo de modelos que sirvan y que se puedan replicar en un país o en otro. ¿Podrías ponernos un ejemplo específico para poder aterrizar todas las metas? Porque en realidad son varias metas que son muy, muy bonitas e interesantes, ¿no? Teóricamente, ¿no? Sin embargo, pues, hay programas, hay planes que ya tú bien nos has dicho que también están dedicados a la asesoría. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro. A ver, para redondear la idea, lo que hace la OEI, que es un organismo intergubernamental, es aterrizar operativamente lo que los jefes de Estado se comprometen en las cumbres iberoamericanas que ahora se realizan cada 2 años. OEI lo que hace es un documento de evaluación de lo que ha sido la intervención del organismo en los 2 últimos años antes de la cumbre, presenta un informe, los jefes de Estado lo aprueban, y también en esa presentación de un informe viene una serie de propuestas que los jefes de Estado deben aprobar para luego nosotros apoyar en desarrollarlas. Nosotros nuevamente no ejecutamos actividades directamente, sino siempre en coordinación con los estados. Tienen que ser aprobadas y tienen que ser priorizadas. Por ejemplo, en el 2010, a raíz también de la aprobación del documento, nuestra Biblia, las Metas 2021, se abordó y se priorizó el proyecto Luces para Aprender, que lo que llevaba, o lo que es el objetivo principal, es llevar energía eléctrica y conexión a internet en las escuelas, sobre todo rurales, que son las que tienen mayor necesidad, porque digamos las escuelas urbanas casi no tienen problemas de electrificación, por ejemplo, ¿no? Y lo que se quería también como un componente adicional es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Esto, que es como que un objetivo general, lo que hace la OEI después de que fue aprobado, después de que los presidentes, los jefes de Estado dijeron sí, esto es prioritario, aprobémoslo y echémoslo a andar. Cada país, de acuerdo a su coyuntura, lo va a desarrollar también de una forma particular con la oficina de la OEI. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que es un país más pequeñito, la brecha, digamos, de escuelas que no tenían luz y acceso a internet era muy pequeña. Y con el apoyo de OEI se llegó a cubrir las escuelas que no tenían electricidad ni conexión a internet. En el marco del proyecto e incluso sumando también apoyos privados y demás, se llegó a cubrir y consiguieron de que en Uruguay no haya escuelas que no tuvieran luz ni internet. Eso fue algo bastante simpático. Pero, por ejemplo, trasladando esa realidad a nuestro país, que es muy grande, es muy diverso, con una población, sobre todo, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? La Amazonía es un territorio en el que llevar ese tipo de tecnologías no solo es muy difícil, sino también es muy caro. Lo que hicimos con el Ministerio de Educación fue implementar un modelo en las zonas rurales de sierra y de selva.
en la sierra estuvimos en la zona de Cajamarca, la zona altoandina, y en la zona de selva estuvimos en Amazonas. También en comunidades bastante alejadas, bastante desconectadas, porque lo que queríamos precisamente era desarrollar un modelo que se pueda replicar. O sea, nosotros como OEI operativizamos ese acuerdo y esa prioridad que se le está dando, por ejemplo, en esta cumbre donde se aprobó esta iniciativa, para poder hacer como una experiencia piloto en la que se involucra desde el minuto uno el Ministerio de Educación. El tema es que lo que nosotros en ese momento dimos fue los recursos para poder implementar esa iniciativa, que en principio era muy caro, ¿no? Y eso fue un gran aprendizaje, porque incluso no solamente estamos hablando de un trabajo que se desarrolló con los maestros, por ejemplo, para que puedan utilizar las computadoras y toda la información que hay en internet en su trabajo diario con los alumnos, sino también implementamos modelos de cómo deberían estar conectadas las computadoras, o por ejemplo de cuánta energía debía recibir, energía eléctrica a nivel de voltaje, una escuela en la selva, que es distinta a la sierra. Entonces han sido experiencias que se han sistematizado, que se han evaluado durante 3 años, y que finalmente el resultado de esto ha sido trasladárselo al Ministerio de Educación como un modelo, que es el que se está implementando en algunas zonas y el que todavía continúa mejorándose, porque como te comentaba, o sea, la realidad en la Amazonía y en las zonas rurales de gran parte de la sierra del Perú es bastante compleja. Y por otro lado, por ejemplo, hay iniciativas ahora con la implementación de la fibra dorsal, en fin, que va a llevar también conexión a internet. O sea, es como que el contexto está cambiando continuamente, las competencias de los sectores también cambian continuamente, pero consideramos que fue una buena intervención la que realizamos y constituimos un modelo que tuvo resultados. O sea, nosotros llevamos energía eléctrica a través de paneles solares, la conexión satelital, que fue conexión satelital, o sea, conexión a internet vía satélite con una tecnología de punta, adaptada y demás. ¿Y esto lo hacen en coordinación con Telefónica, Movistar, este tipo de grandes empresas? Bueno, porque lo que veo es que están siendo como facilitadores y asesores técnicos como para implementar todos estos proyectos. Mira, cuando comenzamos a trabajar en ese proyecto en el 2012-2013, no había tecnología que se pueda masificar y que la desarrolle Telefónica, porque Telefónica llegaba a como que no precisamente a esas zonas. Digamos, al ser una empresa comercial, obviamente lo que busca es desarrollar productos que puedan venderse, que puedan masificarse. Las escuelas rurales que están dispersas y en lugares recónditos, lamentablemente, y ese es uno de los grandes problemas que encontramos, pues no son el público, ¿no? Para estas empresas, entonces no hay productos. Por eso te comentaba de que hemos tenido que incluso innovar respecto a las tecnologías o traerlas de fuera, adaptarlas, y siempre ha sido costoso. El tema de llevar esta conexión a internet vía satélite es algo que incluso se podía asumir solamente en convenio con el Ministerio de Educación, porque lo que hacíamos era conectarla con el hub satelital que tiene el ministerio y proveía así la señal a internet de manera gratuita. Pero si eso se hace, por ejemplo, de manera comercial, el costo mensual de la conexión a internet podría rondar en los $300. O sea, es algo totalmente inviable para una escuela que tiene 20 alumnos, por ejemplo, ¿no? Claro. La semana anterior estuvimos hablando justamente de la educación intercultural bilingüe y cuál es la realidad de las escuelas unidocentes que tenemos en el Perú, ¿no? En el Perú más profundo, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta pues que un profesor tiene que hacer de director y de profesor a la vez, y que definitivamente no cuentan con luz en la mañana, solo en la noche por horas, ¿no? Estamos hablando del Bajo Urubamba, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo este proyecto del Plan Huascarán, que fue muy conocido en el gobierno de Toledo, supimos que fue en su momento algo novedoso, innovador, pero hasta ahora no sabemos si realmente funcionó o no funcionó. Creo que solamente las computadoras se quedaron como unos juguetes más que no tenían internet para que los niños puedan acceder a mayor información. De hecho, cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando a una transmisión de conocimientos, sino también a darles las condiciones, como bien
tú decías, darle las condiciones necesarias, que tenga las energías necesarias, la energía eléctrica para que puedan educarse, ¿no? Uh-huh. Mira, lo del Plan Huascarán fue una experiencia que nosotros analizamos para plantear este proyecto, y lo que hicimos fue desarrollar la intervención con componentes fundamentales. Un componente es el tecnológico, obviamente. Tú necesitas infraestructura, equipos para poder llevar el tema de la tecnología, conexión a internet, que los chicos puedan utilizar computadoras, ¿no? Y los docentes también. El otro tema tiene que ver con la formación docente. Yo creo que no solamente con la formación docente como un elemento básico, ¿ya? Porque, si muchos docentes, el rango de edades está entre aproximadamente 40, 50 años en el Perú, el promedio de edad, la mayoría son adaptados, o sea, no son como los jóvenes que son nativos en la era digital, y para ellos manejar una computadora es sumamente fácil. Para el docente, lo que vimos en la práctica fue que la principal limitación era que incluso no sabían encender una computadora, ¿ya? Entonces, el acompañamiento al profesor es sumamente importante. Lo otro, que era una realidad con la que también nos topamos, fue que hay una rotación de personal altísima, o sea, de docentes, ¿no? Por ejemplo, nos centrábamos en capacitarlos, formarlos, en enseñarle al docente a operar un equipo, y al próximo año el docente ya no estaba, si es que no se había retirado en los meses que era el año escolar. Entonces, esas son limitaciones que nosotros hemos ido trabajando y dando de la mano con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación sabe y es consciente también por esta práctica y por lo que ha sido el Plan Huascarán y por la iniciativa que ellos vienen desarrollando, por el proyecto que vienen desarrollando para llevar tecnologías de la información a nivel nacional, es que es un trabajo bastante integral. Y te digo yo que no es cuestión de poner un aula magnífica con computadores y conexión a internet. Eso ahí no va, no es el éxito. Va mucho más allá. Va mucho más allá y tiene que ver, como todo, y eso es una opinión personal, el docente en la educación es la clave, es la pieza principal. Uh-huh. Si el docente no está adecuadamente formado, adecuadamente comprometido, si no tiene la vocación, si no trabaja con la comunidad educativa, no hay programa, por más maravilloso que sea, que vaya a tener resultado. Claro. Y también si un docente quisiera postular un proyecto o una buena práctica desde su experiencia, particularmente no lo podría hacer. Tendría que ser vinculado a la escuela, y esta escuela también a la vez en coordinación con el Ministerio de Educación para la OEI. Justo el año pasado nosotros lanzamos un concurso, porque otra de las cosas que hacemos es tratar de integrar las experiencias que se desarrollan en toda la región iberoamericana. O sea, en educación creo que hay pocas cosas que son realmente innovadoras, ¿no? Hay muchas experiencias que se desarrollan, y como compartimos muchas cosas, también un tema de cultura, pese a que también la cultura de cada país es propia, y en cada país, cada región y cada pueblo y demás, pero hay mucha semejanza. Por ejemplo, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, o sea, prácticamente tenemos el contexto similares, ¿ya? Las problemáticas similares también. Entonces, lo que hacemos es reconocer experiencias innovadoras de profesores, de organizaciones, de proyectos, de trabajos de comunidad, para poder compartirlas. Y también lo otro fuerte que tenemos es el desarrollo de las movilidades. Movilidades de docentes, movilidades de alumnos. Estamos por desarrollar el proyecto de movilidad dirigido a estudiantes de educación, a chicos en su formación inicial. Lo que queremos es que hagan un semestre fuera en una universidad de la región y que sea convalidable esos estudios que realizan fuera. Eso en la práctica docente y en la formación de los futuros maestros es totalmente valioso. Entonces estamos convencidos de que si no reconocemos y si no promovemos este tipo de iniciativas innovadoras, disruptivas y demás que existen ya, pues estamos perdiendo mucho. Así que es un fuerte también, es un tema fuerte que desarrolla la OEI, de premiar, de reconocer, de premiar y de dar a conocer sobre todo estas experiencias para que puedan ser recogidas en distintos países. Y eso es algo que nosotros, de lo que creo que se valora mucho la OEI, los sectores con los que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, para el tema precisamente de educación intercultural bilingüe, el Ministerio desde 2015 está trabajando de una forma bastante sostenida y creemos con acierto. Esto no es fácil, obviamente la problemática en la educación intercultural bilingüe es tan compleja, con decirte que de la cantidad de docentes que se necesita,
48.000, faltan 12.000 docentes. Wow. O sea, partiendo de eso, ¿no? ¿Qué te parece si ahondamos en ese tema? En el siguiente bloque vamos a hacer una breve pausa. Gracias, Ruth, por estar con nosotros en Misiones Amazónicas. Un placer. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Un misionero que dejó huella. Un misionero que evangelizó en la selva del Perú. Padre José Álvarez, misionero dominico que fue llamado a Pactone por la etnia de los Amaracaeris y que significa papá anciano, papá bueno. Por su santidad y dedicación a los pueblos amazónicos se invita a la misa que se realiza para orar por su pronta beatificación. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en la Basílica del Santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el Centro Histórico de Lima. Ven y acompáñanos con tu familia y amistades para pedir por el siervo de Dios, el Padre José Álvarez Apactone, papá anciano, papá bueno. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Minutos, 20 minutos. Continuamos en Misiones Amazónicas. Estamos con Ruth Anastasio Valenzuela, y es jefa del área de cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Estamos conversando acerca de diferentes temas, pero sobre todo en particular de la educación y cómo, cuál es el trabajo, la función que realiza esta organización. Entrando de lleno, justo antes de irnos a la pausa, Ruth nos hablaba sobre cómo se está trabajando en el tema de educación intercultural bilingüe. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se está avanzando en este tema? Bueno, se está avanzando, creo yo, desde 2015 de forma sostenida y acertada. La problemática es bastante grande. Te comentaba que hay una, por ejemplo, falta de docentes, de 12.000 docentes. Eso es algo tremendo. Lo que se apunta es enseñar, llevar la educación a las comunidades que tienen como lengua nativa o ¿no? lenguas originarias, y enseñar el castellano como una segunda lengua. Pero eso implica una formación, nuevamente hablando del docente como eje, como centro de todo, de una formación incluso especializada. Conozco algunas experiencias que son tomadas también por el Ministerio de Educación. Han sido experiencias independientes, por ejemplo la de Formaviap, que se desarrolla en Iquitos, que es con AIDECEP, que es muy interesante, la debes conocer. El trabajo que hacen con la formación de docentes es súper interesante. Yo escuchaba cómo se desarrollaba la iniciativa. Incluso los sabios son los que delegan a los chicos que van a ir a formarse, ¿no? Y la formación debe apuntar sobre todo a conocer los ritos, los mitos, toda la cultura para que lo puedan transmitir a los alumnos, ¿no?
Esto es tan importante y es distinto a cómo se desarrolla la formación de un docente urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso requiere de una gran cantidad de recursos, de materiales, por ejemplo, adaptados a los contextos en los idiomas. O sea, es una inversión bastante fuerte la que se hace en una coyuntura también bastante compleja, pero estamos encaminados. Y la buena noticia es que a propósito del apoyo que nosotros damos a nivel de intercambio para el conocimiento de experiencias, el año pasado estuvimos trabajando en proyectos sur-sur para... el área de educación intercultural bilingüe nos solicitó apoyo justamente para este tema de cómo fortalecer la política que tiene en educación bilingüe intercultural, y les interesaba mucho conocer la experiencia de México, porque México también viene desarrollando una gran experiencia, también es una realidad bastante parecida a la peruana. Y haciendo el intercambio de información y facilitando el trabajo entre los dos países, nos dimos cuenta de que lo que viene desarrollando Perú incluso es, no mejor, bueno, no vamos a ponernos a comparar, pero sí está muy bien encaminado y ya no fue necesario, digamos, hacer ese intercambio que se necesitaba. Al contrario, fue que México se dio cuenta que lo que venía desarrollando Perú era algo que a ellos les iba a ayudar a fortalecer lo que venían trabajando. Entonces, nos dimos cuenta gratamente de que lo que se viene desarrollando en el país a nivel de políticas para mejorar la educación intercultural bilingüe es importante. Hay un trabajo serio, yo creo que hay un trabajo también sostenido, por ejemplo, en la producción de materiales y también en la formación de docentes, que lamentablemente no se ve ahora. Eso también es cierto, ¿no? A veces no se critica, pero y dirán a lo mejor nuestros hermanos en la Amazonía, pero ¿y cómo no veo esto aquí? ¿Cómo no llega? Es algo que todavía cuesta, ¿no? Por ejemplo, esta cantidad de docentes que hace falta, y si no hay, se suplen con otros que lamentablemente incluso solamente hablan el castellano, ¿no? Y estás hablando de educación intercultural bilingüe, ¿no? O en todo caso, todavía no se llegan a condicionar las escuelas adecuadamente y el docente que no es de la zona no termina adaptándose y se retira de allí y sigue habiendo una alta rotación, o hay choques culturales, en fin. Eso es algo que se conoce a nivel de problemática desde el Ministerio de Educación, eso lo sabemos. Yo he tenido varias reuniones con la directora, con el equipo que está detrás, y ellos son conscientes y están como que tienen muchas ganas de revertir esta situación, pero sabe que se va a conseguir como que paulatinamente, ¿no? Ahora, lo otro que queda también es impulsar, y es algo que también viene haciendo el gobierno, creo que de manera acertada, la vocación de maestro y la revalorización del trabajo docente. Porque no es que solamente haya una ausencia de docentes en educación intercultural bilingüe, también hacen falta docentes en educación artística, en educación física, y yo creo que dentro de poco, si es que la situación no se revierte, van a faltar docentes, simplemente porque el docente, la imagen pues se le ha caído, mal pagado, mal formado, el docente que sale de los institutos de poca calidad, en fin, ahora con toda esta reforma educativa se le está dando el peso que el docente tenía en el Perú hace algunos años, pero que se le da, por ejemplo, en otros países, en países desarrollados, ¿no? Es lo que se quiere y realmente esperamos. Nosotros también saludamos lo que viene haciendo el Ministerio de Educación y quisiéramos de verdad que se revalore la profesión docente. Se necesita y estamos convencidos que a través de la educación y a través del trabajo comprometido que tienen los profesores y muchas veces incluso sacrificado, se va a conseguir generar ciudadanía, se va a generar la inclusión que se necesita, se va a poder llegar a las zonas más alejadas en la Amazonía, convenciendo y mejorando la calidad de la enseñanza a través del docente, ¿no? Bueno, por un lado nos haces un planteamiento bastante complejo del que todos de alguna manera estamos enterados, pero que muchas veces sabemos que depende de las políticas públicas del gobierno y de cómo ésta pueden aplicarse adecuadamente en estos contextos que tú ya has hecho referencia, ¿no? Y por otro lado señalabas lo de los docentes, de cómo esta carencia puede hacer que también nuestros niños estén menos educados y que avancen más lentamente en esta formación que deberían tener más continua, ¿no? Con un desarrollo más determinante, ¿no?
porque lo que queremos es eso, ¿no? Que nuestros pueblos se empoderen más y sean ciudadanos, como bien lo mencionas. Hablando ya de recorridos, de ir hacia adentro, encontrarse con la gente, con los pueblos. ¿Has tenido la oportunidad de visitar la región de la selva? Me imagino. Pues sí, claro. Dentro de tus funciones, tú eres jefa del área de cooperación, pero supongo que estás muy bien informada acerca de todos estos temas que se están realizando a nivel del interior del país. Claro, en la OEI tengo 3 años trabajando en el área de cooperación. Antes, durante 7 años he trabajado en Cáritas del Perú, haciendo trabajos de cooperación en distintas áreas, el área productiva, también educación, salud y nutrición. Y en esa función fue que viajé más y conocí más, no solamente comunidades en la sierra, que fue lo que más, también, y me daba mucho gusto los proyectos que teníamos en la selva, en la zona de Madre de Dios y en la zona de Pasco. Y fueron iniciativas proyectos que me dieron mucho aprendizaje del país y del contexto y de esas formas que tenemos de ver a lo mejor una realidad muy concreta, ¿no? Por ejemplo, concretamente la nuestra totalmente rural, que es distinta a la de una comunidad que está en estas regiones, ¿no? Todo lo que se puede aprender, también todo lo que puedes llegar a entender de las diferencias de por qué están tan desconectados, que a veces no sabes si es mejor o peor, porque las cosas que pasan también aquí en la urbanidad a veces nos hacen cuestionarnos, ¿no? Pero son nuestros hermanos. Yo creo que siempre pensamos en ellos, en todas las iniciativas que hacemos desde la cooperación, desde el sector público. Simplemente es que nos falta a lo mejor esa sensibilidad que solamente se conoce cuando tú la vives. Exacto. ¿No? Entonces sí creo que yo la siento porque la he vivido, y ese es un contacto que tienes también con la gente, ¿no? Sí. De cómo te reciben con cariño cuando realmente aprecian lo que tú les das, ¿no? Por ejemplo, de no ir con recetas, de creer que en una zona lo que necesitan aquí es mejorar la salud y nutrición de los niños. Por ejemplo, me pasó y a mí me chocó puntualmente esa experiencia. Fue en Ayacucho, en una zona rural altoandina, y cuando llegamos lo que nos decían, lo que nosotros necesitamos es agua, porque los ojos de agua se están secando y se han secado, y nos señalaban y decíamos, pues sí, tienen razón. O sea, a veces desde esta mirada externa uno piensa que las soluciones son unas y otras, pero no conoce realmente las soluciones, los problemas que tienen las personas que viven allí, ¿no? Y a veces se quiere imponer. Y hay que empezar a veces por las necesidades más básicas, porque si no, justo hablábamos con Ana Luisa Ríos, que la semana pasada estuvo hablándonos también sobre el tema de educación intercultural bilingüe, y nos decía que si el niño no está bien nutrido, difícilmente va a poder absorber lo que se les transmite en las aulas, ¿no? Y algo que también recordaba mientras tú hablabas y escuchaba, era este oficio o esta vocación tan trascendental de los mismos profesores, ¿no? De cómo ir a estas zonas le implican cambiar el chip y adaptarse justamente a esta región, a esta cultura, tener ese choque cultural, como bien dices, pero siendo flexibles como para que el aporte que uno vaya a hacer, pues sea el mejor, el adecuado, y también sea retroalimentado, porque a veces venimos con la idea de que vamos a enseñar, pero al final terminamos aprendiendo más, y eso nos llena más el corazón, la mente, nos da mayor apertura, etcétera, ¿no? Y eso es bastante interesante. Ruth, tú entonces nos estás hablando de esta experiencia tan importante de la cooperación que realizas desde tu área, ¿no? De la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Educación, alfabetización y capacitación hemos estado hablando en estos bloques. Nos gustaría que nos contaras algunas cosas más adicionales, pero recalcar todo lo que has venido mencionando, como los reconocimientos a docentes por experiencias innovadoras que tiene la organización, cómo ayuda a implementar estos grandes proyectos que se realizan o se comprometen los gobiernos en las grandes cumbres, las movilidades estudiantiles que nos hacías mención, la importancia de fortalecer la educación intercultural bilingüe, ya que hay 12.000
docentes que nos hacen falta capacitar y pues buscar y darles las mayores condiciones adecuadas para que salgan adelante. Y la revaloración de docentes, ¿no?, en otras áreas, formándolos, ¿no?, porque es una gran necesidad. ¿Qué le dirías tú para finalizar esta parte a los docentes que están en la zona de la selva? ¿Qué tendrían que hacer ellos para que puedan fortalecer más su trabajo? Pues lo primero, decirles que les admiro muchísimo, que la decisión que han tomado en su vida de educar es una de las seguramente más sabias y loables que puede haber, y por eso un eterno agradecimiento. Su trabajo es dedicado y es grande y es inmenso. Yo creo que todos deberíamos decirles a los maestros y que lo sientan así, que debemos estar agradecidos porque un docente te forma para la vida, no solamente te enseña a sumar o a leer. Un docente es un referente, es un ejemplo. Y yo he tenido muy buenas experiencias y lo que deseo es que realmente todos mis hermanos peruanas y peruanas tengan la misma oportunidad de tener maestros que les cambien la vida y que les enseñen a ser buenas personas. Y eso es lo primero que les diría, ¿no? Que la vocación que tienen es tan valiosa y que es importante para el desarrollo del país. A veces uno dice, bueno, ¿cuántos problemas tenemos aquí? Por Dios. Y lo que no saben es que creo que en las manos de los docentes está ponerle solución. Así que yo les animo, les aprecio, les admiro y sobre todo les animo a que continúen su labor, que es grandiosa. Muchas gracias, Ruth. Quédate con nosotros todavía. Vamos a ir a otra sección de nuestro programa Misiones Amazónicas. Vamos a agradecer a Javier García Wonquit, que nos ha grabado esta parte de Letras Amazónicas que en este momento vamos a escuchar. Letras Amazónicas. Los libros más importantes sobre la Amazonía peruana, los relatos, novelas y mitos que le han dado un papel protagónico a la selva. Estamos con Ricardo Virgües hablando de literatura amazónica. Ricardo, dentro de la literatura infantil, la temática amazónica ha tenido mucho desarrollo. ¿Cuáles podrían ser algunos de los libros más importantes al respecto? Ok, hay que en primer lugar saber que la literatura infantil en el Perú nace en la Amazonía. En 1941, Francisco Izquierdo Ríos funda la revista Trocha, que es la primera revista de literatura infantil en el Perú, con muchos maestros, porque todos eran maestros, desarrollan poesía, juegos, teatro y narrativa infantil en esa revista y también en su vida cotidiana. Al año siguiente, en el año 43, se publica Rutsí, el espíritu de la selva, de Carlota Carballo, que es una novela riquísima, amplia, que fue difundida por el Ministerio de Educación de entonces, donde el tema principal es amazónico, a pesar de que ella era limeña del norte de Lima. Pero la literatura amazónica en Iquitos sigue desarrollándose con fuerza hasta llegar al surgimiento de nombres como Orlando Casanova, ¿no? Que ahora la Semana de Literatura Infantil en Loreto está dedicado a la obra de Orlando Casanova. Por ejemplo, él fue compositor de canciones hermosas y también de cuentos para niños extraordinarios que han sido antologados muchas veces. Y otro es Germán Lequerica. Posiblemente la novela de Lequerica y de Casanova, porque lo hicieron juntos, El viaje de la vida, es una de las novelas más hermosas que se han hecho en el Perú, ¿no? Es hasta ahora. Y un último autor que yo señalaría como destacado sería Luis Urteaga Cabrera. A pesar de que él es cajamarquino, pero vivió 10 años con los Shipibos, ha escrito cuentos para niños, bueno, para adultos también, pero para niños, a partir de fábulas y a partir de textos estrictamente literarios, no pedagógicos, que le ha permitido ganar el premio IBI. Es una suerte de premio Nobel para literatura infantil, es el único narrador peruano que ha ganado ese premio. Entonces seguimos estando ante lo mejor de la narrativa infantil peruana, sigue siendo amazónica, ¿no? Desde su fundación. Y continuamos en Misiones Amazónicas. Agradecemos al señor Virgües, que siempre nos trae estas novedades de literatura amazónica que realmente nos permite conocer un poco más acerca de todo lo que se ha escrito y se registra sobre esta gran región. Ruth, quisiéramos entrar a otros temas también, porque sabemos que eres multifacética.
Entonces queremos aprovechar tu presencia porque sabemos que estás en varias iniciativas, ¿no? Iniciativas de mujeres. Es más, también has sido una gran promotora del reconocimiento como patrimonio de Chabuca Granda. Dime exactamente cómo es, o sea, el título yo no lo recuerdo bien, pero ahí tú instrúyenos. Se consiguió la declaratoria de la obra como Patrimonio Cultural de la Nación en grado de Gran Maestro a la obra musical de Chabuca Granda. Ay, Dios mío, eso merece un gran aplauso. Creo que vamos a poner ahí los efectos especiales. Ya. Gracias. Y yo te felicito porque sabemos que has sido la gran impulsora. Además, hemos estado presentes ahí y hemos estado aplaudiendo muy fuertemente porque estuvo también el ministro que se comprometió a hacer mucho más cosas por esta gran autora. Sí, ahí si quieres te comento que Chabuca Granda tiene canciones. Bueno, mi apasionamiento con Chabuca Granda es porque no solamente fue una compositora magnífica, sino que fue una mujer con mucha sensibilidad social. Ella amó el Perú ancho y ajeno, completo, de arriba abajo. Ella amaba a todos los peruanos, estaba muy orgullosa. Tiene canciones preciosas en las que menciona la selva, la gama de verdes de la selva, habla ella. Y toda esa sensibilidad que trasladó a sus composiciones es lo que me hizo, por un lado, conocer y amar también al país, ¿no? Y yo no sabía que era de provincia, yo claro, me enteré ese día. Ella es apurimeña, como mi madre. Sí, y sentía en esa calidad de fanática de que a Chabuca Granda, por un lado, creo yo, también es una opinión personal, se le había discriminado, ¿no? Porque pese a ser, por ejemplo, apurimeña, se piensa que es limeña o que solamente escribió valses y que fue bastante elitista. Y creo que los que tienen esa idea la conocen poco, porque las que la conocen es una más, pena. Sí, se darían cuenta de que Chabuca Granda fue una de las personas, creo yo, más humildes que hay en esta tierra, o que hubo en esta tierra, y por otro lado de que ella siempre pensó y tuvo una sensibilidad social muy grande, un sentimiento de justicia, de querer justicia para su país que tanto amó, que pudo expresar en las composiciones que lamentablemente tampoco se conocen tanto, ¿no? Sí. Más se conoce esta parte de los valses que le canta la Lima de antaño, pero tiene canciones con un fuerte componente social que yo creo que cualquiera se quedaría con la boca abierta cuando las escuche por la calidad y el contenido de las composiciones, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que, bueno, así como, bueno, Ruth, y también he tenido la oportunidad de viajar mucho, hemos sido unas viajeras, somos unas ciudadanas del mundo y nos hemos dado cuenta que en casi todos los países, no en todos, la conocen, así como conocen, amigos oyentes, a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque es algo contemporáneo, pero en realidad Chabuca Granda, su música ha trascendido muchísimo las fronteras. Sí, y por eso es que estaba tan contenta yo con el reconocimiento, porque sentía que era uno de los que le llegaba en peso a los que le ha dado el mundo a Chabuca Granda. Chabuca Granda tiene plazas con su nombre en varios países, no solamente de Latinoamérica, también en España, en Estados Unidos. Tiene cantidad de reconocimientos que les han otorgado los presidentes de otros países. Uh-huh. Aquí incluso se le negó, bueno, por X razones, el tema de la Orden del Sol, que fue algo que está por rescatarse, y eso fue lo que dijo el ministro que iba a hacer. Pero esta declaratoria de patrimonio es reconocerla como una pieza clave en la cultura peruana, y la verdad, haber conseguido eso para mí ha sido un sueño cumplido. Yo todavía no me lo creo. Ahora nos vas a mencionar, si es que te acuerdas por ahí, algunos nombres de canciones de Chabuca dedicadas a la selva amazónica, porque nos gustaría ponerlo en otros programas que de esta misma emisión de Misiones Amazónicas, y luego ya pasar al otro tema que también nos gustaría conocer un poco de tu faceta. Muy bien, bueno, Bello Durmiente tiene que estar allí, porque Bello Durmiente habla de las 3 regiones y las evoca como si fueran mujeres, incluso habla de la selva apasionada, imagínate, y del contraste de sus verdes. La mujer, por ejemplo, también en toda su diversidad peruana está en Dueña Ausente, en María Sueños,
En fin, varias canciones, no te preocupes que voy a hacer un listado y te las voy a pasar. Sí, de repente hacemos un programa solo de Chabuca y la Amazonía, algo así. Ah, mira, pues ¿qué te parece? Para conocer más, porque aquí todo el Perú nos está escuchando, así que saludamos a nuestras radios de esta red dominica que nos retransmite con Misiones Amazónicas. Y también conocemos de que estás por ahí promoviendo algunas prácticas también para fortalecer el empoderamiento de la mujer. Sí, me declaro feminista. La primera, y no es una grosería. Bueno, ya somos dos. Bueno, el tema de la mujer, obviamente, en el que me siento tan identificada porque soy mujer, pero yo creo que últimamente las mujeres, no solamente en el Perú, en el mundo, estamos siendo conscientes de que debemos luchar por conseguir la igualdad, porque no es algo que se nos vaya a entregar. Y en el Perú particularmente, porque en los países más desarrollados la lucha feminista ha conseguido, digamos, ha tenido algunos logros bastantes. Aquí lo que se ve es que todavía, incluso que hay algún retroceso, ¿no? Con lo que se ha aprobado, o la comisión esta que ha revisado algunos artículos en los que se deja el tema de lado del enfoque de género sí. O la comunidad, bueno, en fin, hay temas en los que sentimos que eran como que luchas en las que se había avanzado y que se ha retrocedido. En grupos más vulnerables como las mujeres. Ajá, claro, bien. Y además mujeres, por ejemplo, también pensando nuevamente, ¿no?, en toda la diversidad, o sea, de la discriminación que puede haber añadida. Es distinto una mujer por ejemplo, educada, que vive en Miraflores, a una mujer analfabeta en una zona rural o de la selva, ¿no? Sí, la lucha feminista es algo que estoy apoyando con mucha fuerza. He tenido la suerte de encontrarme en este andar con un grupo de compañeras que estuvo detrás de la iniciativa Paro Internacional de Mujeres, que lo que promovió fue parar las actividades de las mujeres el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hicimos una serie de actividades, yo creo que tuvimos algunos resultados que nos han animado a continuar. Y nos estamos planteando una serie de luchas que queremos darle continuidad de cara al próximo 8 de marzo, y tienen que ver con problemas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, aquí el feminicidio es algo que en fin, o sea, el 60% de los casos de feminicidio, por ejemplo, ocurre en el hogar. Cada mes muere 10 mujeres en manos, por casos de feminicidio, ¿no? Eso sin contar el tema de las violaciones, la trata de personas, cuya principal víctima es la mujer. Por ejemplo, temas relacionados al enfoque de género en la educación, o el tema de los problemas que tienen en el mundo laboral, el tema de participación en la política, en fin. Son muchísimas. Y fuera del aire me mencionabas a Ruth Buendía, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Ruth Buendía es un ejemplo como una mujer lideresa, ¿no?, perteneciente a una comunidad indígena, que es algo que, por ejemplo, también queremos desde este grupo feminista, que debemos rescatar a las mujeres que son líderes y ejemplos para otras. Las mujeres estamos despertando, y eso es algo que también debemos trasladar. Sí, eso es bastante importante, y bueno, ir sumando poco a poco a más personas que quieran estar en estas luchas para ir ganando pues espacios, ¿no? Porque es por derecho en realidad que necesitamos, y por justicia, claro que sí. Que necesitamos que haya mayor protagonismo de la mujer, que en realidad sí la hay. Bueno, muchísimas gracias, estuvo con nosotros un placer, Ruth Mónica. Anastasio Valenzuela, jefa del área de cooperación de las Organizaciones de Estados Iberoamericanos, OEI. Y agradecemos su sintonía. Vamos a encontrarnos en otra ocasión, Ruth, así que estás cordialmente invitada en el aire, quieras. Te lo hago. Hasta luego, queridos oyentes, nos reencontramos la próxima semana en Misiones Amazónicas. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario.